Seguimos en La Mira y ahora estamos con el politólogo Diego Luján. Bien, Diego, ¿todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte. Bueno, hoy va a encargarse de analizar el periplo de Cabildo Abierto dentro de la coalición. Vamos a ver unas placas que preparamos como disparador nada más, de algunas situaciones que vivió Cabildo Abierto. En el arranque nomás se negó a usar el lema Partido Independiente para la coalición. Manini se candidateó a la intendencia, presionó generando una situación cuando el nombre del candidato a la intendencia por la coalición estaba complicado. Manini se manifestó contrario a aumentar las tarifas cuando el gobierno estaba dando la batalla pública de que había que aumentar las tarifas porque no las había aumentado el gobierno pasado. Vamos a otra placa. Manini se adelantó y propuso grabar los sueldos más altos, cosa que estaba en la agenda de gobierno y lo tuvo que hacer después. El ministro de Salud, en el arranque de la crisis sanitaria, salió a decir que había que romper un poquito la cuarentena, se podía romper, generó una crisis, se habló de una renuncia de Salinas en su momento, y luego Cabildo Abierto no apoya la desmonopolización. Podemos venir, y luego tenemos, no lo pusimos ahí, todo el capítulo vinculado a el pasado reciente, en Rivera Elgue, hablando de que la dictadura no fue tan mala, el capítulo del circo, del Twitter que puso contra Talvi y contra Mieres, Manini diciendo que la justicia actúa con venganza, obligando al resto de sus socios a decir que la justicia hay que respetarla. No se la está haciendo fácil, Manini. Sí, a ver, es un socio incómodo, hasta ahora al menos, ha marcado varias, como se veía en las placas, varias instancias de diferencias con el gobierno que el mismo partido integra. Y a mí me parece que en esto hay que arrancar, como suele ser bueno, por el principio, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de Cabildo Abierto hoy? Estamos hablando, entre otras cosas, porque es un fenómeno político, ¿no? Que casi no tiene precedentes en la historia política del país. Cabildo Abierto en las elecciones de octubre del año pasado obtuvo casi 270.000 votos, ¿no? Es algo así como el 11% del total. Tiene una bancada legislativa fuerte que le da un peso específico importante dentro de la coalición, tiene 11 diputados, 3 senadores, tiene 2 ministros en el gabinete y una serie de cargos en el resto de la administración pública. Entonces, desde ese punto de vista es el partido debutante más exitoso de la historia política del país, y ahí podría ser una salvedad el Frente Amplio 1971, pero para no extendernos en esto, vamos a recordar que ahí el Frente Amplio era un partido nuevo hasta cierto punto, porque en realidad era la confluencia, la coordinación de distintos partidos históricos, partidos, ¿no? de ideas, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, pero también otros sectores e independientes que venían de los partidos tradicionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso es el socio más fuerte en cantidad de votos de la calle. bueno, no, a ver, el Partido Colorado tiene algunos votos más, ¿sí? Algunos votos más tiene. Tiene algunos votos más, sí, pero digamos, a ver, en términos, para utilizar Yo no acordaba cuántos votos habían tenido. Sí. El Partido Colorado tuvo algunos votos más, tiene, creo que, si no me equivoco, ahora rápidamente tiene 13 diputados, es decir, que tuvo algunos puntos más. Pero a los efectos de la conformación de la coalición tiene el mismo peso, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y aquí, remitiéndome al concepto utilizado por un célebre politólogo italiano, Giovanni Sartori, que hablaba de que un partido es importante con independencia de la cantidad de votos específicamente que tenga, si tiene dos atributos. El primero es la capacidad de coalición, es decir, si incide decisivamente para la conformación de una coalición. Claramente Cabildo Abierto incide. Si no estuviese Cabildo Abierto, la mayoría de la coalición multicolor no sería tal. Quiere decir que es un socio necesario. Pero además, y el segundo concepto que utilizaba Sartori era cuando un partido tiene además lo que él le llamaba la capacidad de chantaje o la capacidad de intimidación. Me encanta. En términos políticos, ¿no? Hablando en términos políticos, ¿qué sería esto? Y bueno, implica que la sola presencia de ese partido, además de ser importante en términos de la integración de la coalición, de algún modo contribuye a modificar los patrones de competencia dentro de un sistema de partidos. Y Cabildo Abierto, creo yo, también tiene esta propiedad. Es decir, a ver, Cabildo Abierto es el socio más a la derecha de la coalición, ¿sí? Es una coalición conectada desde el centro hacia la derecha, pero que tiene un centro bastante débil. El centro de la coalición casi que es el Partido Independiente, ¿no? Que está justo en el centro del espectro ideológico, digamos así.
pero tiene un polo hacia la derecha que de algún modo le inclina, ¿no? La coalición la arrastra un poquito hacia la derecha. Por tanto, creo que ahí, más allá de las polémicas que siempre hay en términos del uso de las categorías izquierda y derecha, quizás en algún otro programa podamos dedicarnos específicamente a eso. Pero cuando uno ve la opinión de los uruguayos en encuestas de opinión pública, Cabildo Abierto está identificado con una buena luz como el partido más a la derecha. Y si uno, aparte, hace el recorte y toma solamente a los votantes de Cabildo Abierto, porque a veces puede haber sesgos, ¿no? El partido se pone todavía más a la derecha. Quiere decir que todos los ven a la derecha y sus propios votantes lo ven un poco más a la derecha todavía. Quiere decir que allí hay un primer punto en donde Cabildo Abierto es relevante para la coalición. Cambia un poco, la mueve, ¿no?, de su lugar que tendría en el caso de no estar Cabildo Abierto. El segundo punto que me parece interesante es que todas estas diferencias que se expresaban en las placas que veíamos hace un rato, y en una entrevista reciente el propio Manini se encargó muchas veces, hay que repasar esa entrevista y ver, en Canal 2 estoy hablando, cuando varias veces a lo largo de la entrevista se encargó de resaltar que Cabildo Abierto es un partido diferente, es un partido distinto, ¿no? Y tiene mucha lógica que Manini haga hincapié en eso, porque efectivamente tiene el perfilismo que uno observa de Cabildo y del propio Manini dentro de la coalición, tiene que ver con que es un partido nuevo, tiene que construir un perfil, tiene que construir una identidad, ¿no? Y la identidad muchas veces se construye por oposición a lo que hay, ¿no? Entonces ahí hay una deliberada estrategia, me parece a mí, de resaltar las diferencias, no solamente con el Frente Amplio, que sería natural, sino también, vuelvo a repetir, con los propios socios de la coalición, en una coalición que desde el inicio ha sido, digamos, una serie de múltiples bilateralismos, ¿no? No hay un acuerdo global, siempre han sido acuerdos parciales de los líderes con el presidente. Sí. Entonces yo creo que ahí también hay otro asunto, ¿no? Porque Manini no está en el gabinete, a diferencia del resto de los socios, esto ya se ha dicho, no integra el gabinete, él mismo eligió no integrarlo. Y a mí me parece que cuando, y esto lo ha dicho el propio presidente también en una entrevista reciente y lo ha repetido varias veces, la incorporación de los partidos socios, de los líderes de los partidos socios a la gestión del gobierno contribuye a la responsabilidad, ¿no? Digamos, uno podría establecer casi una ley en esto, ¿no? Cuanto más incorporados están los líderes de los partidos al gobierno específicamente, más tienden a la responsabilidad, porque tienen menores grados de libertad para decir un poco lo que piensen. Y a mí me parece que eso también está afectando la relación que Manini tiene con el Partido Nacional, en este caso, no como socio principal. A mí me parece que también, cuando decía Manini tiene que construyó un partido, que el partido Cabildo Abierto por el momento es Manini, ¿sí? En ciencia política usamos mucho el concepto de institucionalización, cuando los partidos logran de algún modo extenderse a través del tiempo y adquirir cierto valor que los independiza de sus fundadores, decimos que un partido está institucionalizado, ¿no? Cabildo Abierto todavía no atravesó ese proceso, es un partido que tiene un año. Tremendo. Claramente el partido es Manini, ¿no? Y los votos que tiene el partido, que tuvo el partido en octubre, son votos de Manini. En ese sentido hay que ver cómo procesa ese periodo de institucionalización que necesariamente los partidos, si quieren perdurar en el tiempo, tienen que atravesar. Un aspecto muy importante, me parece, de cómo el propio partido se ha ido construyendo en estos meses que lleva, es que desde el inicio Manini Ríos ha construido un discurso antipolítico, ¿no? Anti-establishment, antipolítico en un sentido, no antipolítica, pero sí un discurso muy opuesto, de oposición muy fuerte a algo así como la corporación política, ¿no? Y a mí me parece que ese es un asunto interesante también, porque, a ver, los discursos antipolíticos pueden rendir en un primer momento, ¿no? Y yo creo que al caso de Cabildo Abierto le ha rendido, pero en algún momento hay que pasar de eso a algo más, porque finalmente se transforman en políticos. Entonces es muy difícil sostener a través del tiempo un discurso antipolítico siendo precisamente un político. Y para ir redondeando, vos, ¿cómo ves la proyección? ¿Cómo ves a Cabildo Abierto incluso más allá de la coalición? Bueno, yo creo que esa es la pregunta. Yo me animo a decir, a construir algunos escenarios, porque por el momento creo que es un poco
prematuro todavía tratar de ver cuánto tiempo puede estar en la coalición. Sí me parece, y lo ato al comentario anterior, que en condiciones de normalidad política, quiere decir, con la reproducción más o menos parecida de los patrones de comportamiento político que Uruguay muestra, es muy difícil pensar que Manini va a ser presidente del país. No es aquella cosa que decíamos antes, que era impensable que Mujica pudiera ser presidente. ¿Te acordás? Sí, claro. Porque ahora es normal, pero bueno, hubo una época que era una locura pensarlo. Sí, totalmente. Nos olvidamos de eso, pero ¿estamos en ese terreno? Creo que sí, con la siguiente salvedad. Mujica tuvo que, precisamente para ser presidente de Uruguay, derribar una serie de mitos, ¿sí? Derribar una serie de pautas de cultura política, de comportamiento político que le permitieron, con su perfil, con su historia, acceder a la presidencia. Manini puede hacer algo parecido, claro que puede, pero para hacerlo necesariamente, me parece a mí, va a tener que también derribar una serie de patrones muy arraigados en la cultura política, en la tradición política del Uruguay. Y yo creo que eso es lo que explica, en primer lugar, por qué los ataques permanentes a esa construcción de una suerte de épica inicial de Manini contra la corporación política, ¿no? Y vos dijiste en situaciones de normalidad. Claro, es decir... Pero si la situación se da, si se genera una enorme tensión social, bueno, si esto se bandea, las cosas cambian. Todo cambia. Digamos, cuando suceden ese tipo de cosas, cuando se relajan las restricciones del mundo real y entonces allí aparecen cosas nuevas, solemos hablar de una coyuntura crítica. En una coyuntura crítica, precisamente, los resultados son mucho más aleatorios, ¿sí? y son difíciles de predecir. Por eso digo, el ataque a la normalidad política es la estrategia que me parece que está tratando de posicionar a Manini hacia el 2024. Vamos a seguirlo mirando esto, ¿sí? Claro. Gracias, Diego. Bueno, a las órdenes. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.